Ahora tenemos en las dos sesiones, por un lado sube por aquí Asís Martín de Caviedes, que es el presidente de Europa Press, una agencia de noticias, si me equivoco, me corriges, Asís, una agencia de noticias que recibe cada mes 6 millones de visitas en su página web, según la OJD, y nos va a contar pues, cómo gestionar Internet, cómo gestionar contenidos a través de Internet y cómo difundir información a través de la red. Y nos va a hablar de cómo lo hacen ellos en Europa Press, su modelo de negocio y su modelo de funcionamiento. Y en la sesión de la sala de columnas estará Julián García Villalobos, que es el responsable de educación de la ONCE. Entonces, Julián va a hablarnos de cómo los invidentes son capaces de ver, entre comillas, de navegar por Internet y cómo pueden relacionarse a través de las redes sociales, las cosas buenas que tienen para ellos las redes sociales y las limitaciones que tienen, para que ellos se integren unos con otros y con el resto de la gente y como ser uno más en Internet. Adelante. Bueno, pues gracias, Antonio. Yo soy, como Asís Martín de Caviedes, soy hermano de José, quien os habló antes, y soy el presidente ejecutivo de Europa Press. Unas pinceladas muy rápidas sobre Europa Press, para los que no sepáis o tanto quiénes somos. Somos la primera agencia privada de España de capital familiar. Tenemos un colectivo de 700 personas trabajando en Europa Press, de los cuales el 90% son periodistas, con lo cual configura, junto con EFE, la mayor red o la mayor plataforma de redacción que hay en España. Nuestras características clásicas, desde siempre que decimos la independencia, la profesionalidad y ser rentables como la mejor garantía de independencia. Y somos una agencia multimedia. Estamos dando 3.000 noticias al día, más de 500 fotos y más de 50 informaciones en soporte vídeo. Por lo tanto, una agencia de una dimensión importante, ¿no? Y con una fuerte presencia en la red. Bueno, lo que yo vengo a contar hoy es lo que yo creo de verdad es un caso de éxito. Es decir, estamos viviendo, lo sabéis, un momento particularmente duro, no, durísimo en los medios de comunicación en España. Es probablemente uno de los sectores, quizá el sector más castigado. Todos lo estamos pasando mal. Nosotros en Europa Press también en alguna medida, pero nuestra aventura, nuestra presencia, nuestra fuerza en Internet es de verdad, y no es por presumir, pero creedme, es un caso de éxito. No fue fácil, como 10 años atrás, cuando nosotros diseñamos nuestra estrategia, cómo hacerlo, o sea, cómo una agencia de noticias tiene que diseñar su web en Internet. Y no es una pregunta fácil. Hay básicamente dos modelos extremos. Hay un modelo extremo que es el escaparate puro y duro, la agencia EFE, por ejemplo, ha optado por este, donde lo que haces es básicamente pues, colgar en la red pues, un catálogo de servicios, una pura página de presentación. Evidentemente, eso es de mínimo interés para los usuarios y eso pues, no tiene potencial de ingresos por publicidad y patrocinio. Hay otro extremo en el que te puedes mover, que es el moverte a un diario digital puro y duro. Tampoco es fácil, porque, claro, si haces eso, entras en competencia directa con tus clientes. Y, además, es difícil hacerlo sin tener una línea editorial propia. Y una agencia de noticias, y singularmente Europa Press, no puede tener una línea editorial propia. Entonces, ni puedes o debes hacer, yo pienso, un escaparate, ni debes tampoco entrar de lleno, puro y duro, en el terreno de un diario digital. Entonces, ¿dónde te sitúas? Nosotros hemos optado, y nuestro modelo, creemos que es un modelo de éxito, que en parte copiamos, por qué no decirlo, a Reuters, que nos parece que es y sigue siendo la agencia número 1 del mundo, que tiene las siguientes 8 señas de identidad. Y con esas 8 señas de identidad es como hemos construido en esta década lo que es, insisto, un modelo de éxito. La primera seña de identidad es que la web de una agencia tiene que tener como contenido fundamental las noticias. Es una cosa obvia, pero es importante no perder nunca esta referencia. La segunda es que las noticias que ponemos en nuestra web tienen que ser exactamente las mismas que damos a los abonados. Esto parece evidente, pero tampoco es evidente. Es decir, porque eso además nos diferencia de lo que es un diario digital. Un diario digital coge las noticias de agencia y las reedita de acuerdo a sus criterios periodísticos, a su interés, a sus prioridades. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ofrecer a la red idénticamente las mismas noticias que damos a los abonados, pero evidentemente no todas, porque si diéramos todas las noticias en abierto, entonces evidentemente muchos abonados nuestros dirían vamos a la red, cogemos tus noticias y no tenemos por qué pagar un abono, con lo cual tenemos que ser capaces de conjugar ambas cosas. Por una parte, dar las mismas, pero no todas. Para que tengáis una referencia, de las 3.000 noticias al día que da Europa Press, aproximadamente 1.500 colgamos en la web, que es un volumen, entendemos. No existe en España ningún periódico digital que dé 1.500 noticias en la red, ninguno. O sea,
Europa Press es la web que más información da en España, sin ninguna duda, pero no podemos dar toda, aunque demos mucha. El tercero es que la estructura de la web tiene que responder a la propia de una agencia. Es decir, evidentemente, tiene que tener las secciones clásicas de agencia, de nacional, internacional, economía, deportes, cultura, sociedad, salud, etcétera. Tiene que tener, como tenemos, servicios autonómicos, porque los tenemos en servicios de noticias. Damos noticias en catalán, en vasco, en gallego, en valenciano, en occitano, aunque suene de broma, en asturiano. Y luego tiene que tener también áreas que nosotros llamamos portales, donde el contenido propio te permite hacerlo, y lo hacemos, por ejemplo, en el campo social, EP Social, en el campo del turismo, en el campo de la sociedad con Chance, en el campo de las tecnologías con Portal TIC. Y luego debe tener como puro complemento lo que llamamos servicios de utilidad: tiempo, tráfico, cartelera, guías, sorteos, etcétera. La cuarta seña de identidad, obviamente, es que si nosotros hacemos 500 fotos al día y 50 vídeos, pues tenemos que, evidentemente, poner una parte significativa de los mismos en la web. Por tanto, tiene que ser una web con un elemento gráfico y vídeo importante. La quinta, y esto también es muy relevante, es que debe ser el escaparate principal desde el cual se accede a la presencia nuestra propia en las redes sociales. Nosotros tenemos en este momento, para que tengáis una referencia de cifras, 3 perfiles propios en Facebook con 18.000 amigos. Tenemos 30 cuentas independientes en Twitter. Todas las comunidades autónomas tienen las suyas, todas las secciones tienen el suyo, con más de 50.000 seguidores. Tenemos 3 canales en YouTube con más de 5 millones de descargas al mes, más 800.000 descargas de vídeos propios en nuestra web. Tenemos una presencia muy importante en Twenty, con más de 50.000 seguidores. Tenemos, sin ninguna duda, somos la agencia de noticias, pero con mucha diferencia, más adelantada que hay en el ámbito de las redes sociales. La sexta seña de identidad es que debe ser participativa, es decir, todas nuestras noticias en la web están abiertas a recibir, y recibimos numerosos comentarios por parte de los usuarios. Hay un faldón abajo de la noticia donde el usuario comenta, y lo que él comenta aparece luego escrito en la web. Y somos totalmente abiertos. Tiene que ser compartida, tiene que poder ser compartida voluntariamente por el usuario, así como el usuario que quiera recibirlas en su propio entorno. El séptimo es que tiene que ser una web sin un coste elevado. Es decir, en un mundo en el que vivimos, donde evidentemente las agencias de noticias, como todos los medios, tenemos una presión importantísima en nuestras cuentas de resultados, no podríamos hacer una web si no atendemos a hacerla sin un coste elevado. Para lo cual es importante que todos los redactores sean multimedia. En Europa Press, todos, y cuando digo todos es todos, los redactores van a cubrir las informaciones con una cámara de fotos y vuelven a la redacción con las fotos hechas. Segundo, las delegaciones tienen que hacer sus propias portadas autonómicas. No tenemos una redacción digital en cada una de nuestras 17 delegaciones autonómicas. Eso sería inmensamente caro. Y las secciones también, es decir, la sección de política, de cultura, la sección de salud, la sección de economía, la sección de motor, de tribunales, todas ellas hacen sus propios contenidos en la web. Y solamente tenemos un pequeño equipo, pequeño es pequeño, para lo que es la edición de la portada nacional, que reúne todo, la portada principal, y para nuestra presencia en Facebook y en Twenty, que entendemos que debe tener un equipo específico para ello. Pero todo lo demás lo hacen los mismos redactores que hacen los servicios de noticias. Y octava y última, y con esto termino, debe ser una fuente de ingresos por publicidad y patrocinios. Aquí me vais a permitir que no dé muchos datos, porque las empresas somos siempre un poco parcas en esto, y más las familiares, pero sí os puedo decir que en los 3 últimos años hemos multiplicado por más de 5 veces los ingresos por publicidad y patrocinios, y en los últimos 3 años hemos multiplicado por más de 4 nuestra difusión, tanto en usuarios únicos como en visitas como en páginas vistas. Por tanto, en resumen, no fue, mejor dicho, una decisión fácil. El posicionamiento estratégico de una agencia de noticias en Internet y en las redes sociales no es una materia sencilla, es una materia de alta complejidad, donde si te confundes, enderezar tu situación te lleva fácilmente media década. Nosotros llevamos en esto más de una década. Creo poder decir que ha sido un caso de notable éxito, y creo poder decir también pues que de muy buena medida el caso de Europa Press pues es un caso que muchas otras empresas consideran como un modelo de éxito, ¿no?
Pues muchas gracias. Así, ha llegado por aquí una pregunta de una de las personas. A ver si puede responderla, por favor. ¿Preguntas? Sí, sí. Bueno, la primera es ¿cómo puedo aplicar estas 8 reglas a un blog o a una web personal que recibe pocas visitas? Bueno, vamos a ver, con toda franqueza, una de las razones por las cuales Europa Press ha tenido éxito en la red es por el poderío redaccional propio de Europa Press. Es decir, cuando tú tienes más de 600 periodistas en las principales capitales del mundo, cuando tienes delegaciones en todas las comunidades autónomas, cuando tienes servicios de todas las ramas posibles del periodismo, ese poderío te hace más fácil, evidentemente, aplicar las 8 reglas. Cuando tu participación es un blog personal o una web pequeña, es más difícil. Habiendo dicho esto, yo creo que algunas de las reglas que yo dije aquí sí son aplicables, ¿no? La primera es que yo creo que es fundamental que lo que se escriba tenga valor periodístico, tenga contenido noticioso, más que opinión. Yo creo que lo que el usuario quiere es información y lo que el usuario menos quiere es opinión. Por lo tanto, da igual en el campo en el que fuere. Si uno va a crear una web o un blog personal, yo le aconsejaría que lo que dé es información y que cuanto menos opinión dé, mejor. A mí, por lo menos, me aburre profundamente la opinión. Ahora, a lo mejor a no todo el mundo le pasa lo mismo. Ese es el consejo que yo daría, ¿no? ¿Cómo dar noticias con flickers sin mostrar partidismo o tendencias hacia uno y otro? Pues te lo voy a decir muy sencillo. En Europa Press lo que hacemos es que lo que estamos dando a las redes sociales fundamentalmente son los titulares de las noticias. Y si ya es difícil que en mi casa se permita que haya una información completa con opinión o partidismo, mucho menos va a ser un titular. Nosotros nos defendemos de esa cuestión limitando, sobre todo en Twitter. Por cierto, Twitter es, para una agencia de noticias, tan natural, tan fácil, porque lo que es básicamente es vehicular en forma de tweets los titulares de nuestras noticias, que nos va muy bien ahí. Pues lo que hay que hacer es eso, evitar partidismos, evitar opinión y informar en veracidad, en independencia y en profesionalidad. Si es que en el fondo conceptualmente es bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo llegar de forma tan exitosa a los jóvenes de las redes sociales una juventud tan pasiva ante los temas de actualidad? Es que niego la mayor. No, es que no es verdad que la juventud esté pasiva a los temas de actualidad. Es que simplemente no estoy de acuerdo con el planteamiento. De hecho, todos los estudios, y hay muchos, y os podría citar, muestran que en la red de lo que más o por lo que más voracidad hay es precisamente por las noticias de actualidad. Es que no es verdad. O sea, la gente lo que quiere es información pura y dura. Y el éxito de las agencias precisamente está en eso. Es decir, o sea, que yo no creo, yo me niego a creer que la juventud esté tan pasiva ante los temas de actualidad. Vamos a vivir, por ejemplo, ahora un proceso electoral. Estamos ya, como sabéis, en la recta final de la campaña. El día 20 hay elecciones generales. Ya veréis el interés que las mismas ya están teniendo y van a tener en la red. Nosotros hemos hecho un especial de elecciones, no podía ser menos en Europa Press, y esperamos tener millones y millones de páginas vistas de las páginas que estamos haciendo en el especial nuestro de elecciones, ¿no? Un tema actual es el anonimato de los comentarios del público a las noticias digitales. ¿Cuál es vuestra política y cómo controlan los comentarios? Vamos a ver. Pues nosotros lo que tenemos es una herramienta informática muy sencilla que cuando en un comentario detecta palabras básicamente groseras, para que nos entendamos, muy groseras, eso llama la atención, entonces hay un redactor que la mira. Entonces, por ejemplo, insultos groseros no se pueden admitir. Pero quitando insultos groseros, nosotros en Europa Press creemos en la libertad de expresión. O sea, no hay, ni tiene que haber, ni soy partidario de que haya ningún tipo de control, entre comillas, a los comentarios de los usuarios. Una cuestión distinta es que estos puedan llegar, como decía, a hacer insultos groseros, pero si vais a europapress.es, y os invito a que vayáis, así cada vez que vais hay un usuario único más, veréis que cualquier noticia en el faldón tienes comentarios en absoluta libertad. Uno puede decir, porque un tal político es impresentable por esto y por esto y por esto, y lo dice. Si ya entra en el descalificativo personal con un insulto brutal, grosero, nos entendemos,
Pues entonces eso ya, pero ya por estética, ¿no? Pues lo tenemos que filtrar, pero el resto no se filtra nada, ¿no? ¿Más preguntas? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, Asís. Muchas gracias por la sesión. Aquí te damos un regalo, un Moleskine de regalo con tu nombre impreso y el logotipo del Congreso. Muchas gracias. Gracias por venir.